Hay indicios serios de que la información haya sido adulterada, es lo que señaló el fiscal Javier Armendáriz. Una audiencia que ayer no estuvo muy atentos, audiencia que además no está dentro de lo que habitualmente contamos y cubrimos. Está originada porque los abogados de Manuel Monsalve le pidieron al juzgado de garantía, al séptimo juzgado, una instancia para reclamar el acceso a información para defender correctamente a su defendido, a Manuel Monsalve. Por eso es que la audiencia es de cautela de garantía. Le dice al juez, nosotros queremos defender adecuadamente a Monsalve y no podemos hacerlo. Entonces, ellos llegan, entran a la audiencia, había mucha expectación, está el juez Ponciano Sayés encabezando todo esto, está el fiscal Javier Armendáriz y está la abogada querellante de la denunciante por violación en contra de Monsalve, María Elena Santibáñez. Ese es el escenario. Y ahí es donde empieza la primera parte. Y donde lo primero que observamos es que al menos la información que le entrega el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a su abogado Cristian Arias, sería falsa, sería no ajustada a la realidad, porque lo primero que plantea el abogado es qué pasó justo acá, en este hotel. En este hotel donde ocurren varias cosas que ya les voy a ir detallando. ¿Y por qué digo que serían falsas? Porque él plantea que hay una entrega voluntaria del teléfono celular del entonces subsecretario del Interior. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Aquí no hay nada voluntario. Aquí había una autorización del juzgado. Aquí había un trabajo investigativo que detonó el que se llegara hasta este hotel para poder solicitarle información, a ver pericias, a ver personal de la PDI, pedir el teléfono y además algunos otros elementos que poco a poco vamos a ir conociendo. Entonces, lo primero que señalaron ellos es el acceso al teléfono, que además se transformó en un tema muy relevante, y ya le voy a contar también esos detalles, pero el teléfono se entrega no voluntariamente, y es la primera aclaración, Rafa, que escuchamos en voz del fiscal Javier Armendáriz, Eduardo. Y quizás se adelanta un poco lo que vas a explicar, pero lejos de entregarlo voluntariamente, ni siquiera entrega el teléfono, entrega otro teléfono, entrega un teléfono que él no estaría utilizando habitualmente, ¿no? Porque ni siquiera es como que no, mira, si te dice, ven a buscar el teléfono, este es mi teléfono, complejo. Paso otro teléfono. Por eso después Armendáriz lo dice ayer, tuvimos que llegaron los policías y dijeron, aquí está el teléfono, no, pero si este no es, pero es que como dijeron, vamos a buscar el otro. Ya, yo te voy a explicar eso porque fue bien confuso y bien llamativo. Y gatillan algo que me parece que es inédito, que terminaron los abogados borrando WhatsApp. Ya te explico por qué. A ver, aquí el fiscal Armendáriz establece un antes de la investigación o antes de la denuncia de la investigación por violación y después de la denuncia de la investigación por violación. Día de la denuncia, lunes 14 de octubre. Todo lo que les voy a contar es antes de esa denuncia. Perfecto. ¿Qué es lo que es el fiscal Armendáriz? Que Manuel Monsalve empieza una investigación antes y empieza a pedir que vayan a ver las cámaras del Ajiseco Místico, el restaurante, que hoy día en la mañana estuvimos por allá, que vengan a este hotel, al Hotel Panamericano también, a revisar ciertas cosas, a ver las cámaras. Entonces, la investigación de Monsalve, lo cual es otro tema completamente irregular, usando a las policías, a la Policía de Investigaciones, lo que hace en ese momento es pedir ese trabajo, y aquí está, mucha atención, él entrega su teléfono a la PDI, a quienes estaban trabajando con él. No vamos a interpretar por qué, pero sería un afán de decir la teoría o la tesis de a mí me ocurrió algo porque no recuerdo nada. Entonces él entrega ese teléfono a la PDI. Según lo que detallan ayer en la audiencia, Monsalve le saca el chip. Y ahí surge un segundo teléfono, que es el que empezó a ocupar después. ¿Sí? Entonces, el teléfono que ocupaba siempre lo tenía la PDI. Tiene este segundo teléfono, que entendemos que está ocupando el chip que sacó del otro teléfono para seguir trabajando. Bueno, cuando tiene la reunión, y aquí vamos a ir, la denuncia es el 14 de octubre. El martes 15 de octubre se produce, primero, el director de la PDI llega a la ministra del Interior, Carolina Toá, le cuenta la situación, la ministra dice al presidente Boric, se reúne el presidente Boric en la tarde, tarde-noche, decía, estaba oscuro el presidente, con Manuel Monsalve, en La Moneda, a 20 pasos de aquí, un poquito más quizás. Manuel Monsalve termina esa reunión, se viene para acá, y acá se encuentra justamente esa noche, bien tarde,
en el Hotel Panamericano con el fiscal Armendáriz, el fiscal Francisco Jacir y personal de la PDI. Rafa, sigamos. Y ahí le entrega este segundo teléfono, Mari. Es que, dale. Ahí es donde le piden el teléfono. Y ahí le entrega el segundo teléfono. O sea, el que tenía hace poco. Claro. ¿Por qué? Porque el original de él estaba en manos de la PDI. Bueno, déjame terminar el relato, Mari, te doy el pase, porque me parece muy importante esto. Entonces, ahí es donde le entrega el segundo teléfono. Entonces, lo recibe en esta diligencia, no voluntariamente, y ese segundo teléfono es incautado por la PDI. Bueno, después, cuando empieza a investigar el fiscal Armendáriz la situación, empiezan a haber elementos que dan cuenta de esta investigación paralela que estaba haciendo Monsalve antes de la denuncia, con la PDI. Y ahí es donde dice, entonces hay un segundo teléfono. Entonces, ¿qué hace? Le pide al juzgado de garantía, Francisco Jacir, el otro fiscal, bueno, una orden para poder incautar teléfonos, tablets, computadores, todo en plural. Y ahí se provoca la otra diligencia, que es ir a buscar por parte de la PDI el otro teléfono, que es el original, y van en ese caso a la casa del abogado de Monsalve que está en Arias, porque ahí estaban. Entonces, ¿qué reclama el abogado? Dice, fueron a buscar el teléfono, le quitan el teléfono, este segundo teléfono que era el original. Bueno, se va a la PDI y resulta que le comenta al fiscal, le dice, oiga, ¿sabe qué? Habían dos teléfonos, pero nos trajimos uno. Y ahí es donde aparece el tercer teléfono, que es un teléfono que, lo que dice el abogado defensor de Monsalve, lo ocupaba para comunicarse con los abogados y con la familia principalmente. Entonces, ¿qué reclama el abogado al juez Ponciano Sayas? Le dice, oiga, nosotros como abogados tenemos el derecho al secreto profesional y tenemos que comunicarnos con él, si no, ¿cómo lo defendemos? Y ahí el juez le dice, ok, entonces está ahí ese tercer teléfono y es el que luego empieza a revisarse porque el juez le dice al abogado, bueno, pero igual hay que periciarlo porque no sabemos qué tiene. Y ahí le señala, bueno, pero no pueden tener las conversaciones con nosotros por secreto profesional. Además hay anotaciones del propio Monsalve y están la vida privada, que es las conversaciones con la esposa y las dos hijas. Y ahí donde dice, bueno, ¿le parece que borremos las conversaciones del WhatsApp? Y ahí hay acuerdo, se acercan al mesón, al estrado, podríamos decir, y empiezan a borrar los chats de WhatsApp de Monsalve con su esposa, de Monsalve con sus dos hijas y con los abogados, con todos los abogados. Y además, podríamos decir WhatsApp que se manda él solo. ¿Se ha fijado que uno de repente anota cosas y se lo escribe a uno mismo? También los borró. Y ahí donde está el tercer teléfono. Entonces tenemos teléfono 1, el que entrega antes de la denuncia Monsalve. Teléfono 2, el que le pasa a la Policía de Investigaciones aquí en el hotel. Cuando llegue se encuentra con el fiscal Armendáriz. Y el teléfono 3, que es el que estaría ocupando con los abogados, que aparece y surge en el momento en que va la PDI a donde Cristian Arias, y lo que reclama es que llegó en la primera instancia, se va a la PDI, informan al fiscal, el fiscal le dice, oiga, pero falta el tercer teléfono, vuelven a buscarlo y ahí se llevan el tercer teléfono. Y ahí están los tres teléfonos que ayer se reclamaba y se establecía que eran distintos y por qué cada uno tenía cierta importancia. Qué interesante, a ver, aquí pasan muchas cosas. Está Marisa Navarrete con nosotros. ¿Cómo estás, Marisa? Estamos Hola, todos así como sorprendidos por esta situación, que el Sí. teléfono para allá, para acá, que borra lo que dice algunos mensajes. Me parece que el juez ayer estuvo extraordinario, Ponciano Sayas. Yo no entiendo de legislaciones, pero fue bastante rudo y duro en su forma de intervenir respecto a, que me parece que es lo adecuado que tiene que ser un juez en estas circunstancias. Eso es lo que creo yo, da lo mismo. Ahora, llama la atención de por qué se borran estos mensajes del celular de Monsalve. ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Por qué hay tanto celular? ¿Por qué se hace una diligencia tan rara que dice vayan a buscar un celular, llegan con uno y dicen no, pero si no era ese? Claro. Hay un segundo, vamos por el segundo. A ver, tratemos un poco de explicar este tema de las incautaciones de teléfono. El tema de la incautación de teléfono, si yo, cierto, como fiscal quiero incautar un teléfono, puedo ir, requerirlo voluntariamente primero al imputado y me lo entrega. Pero si yo Sin una orden. Claro, sin una orden, se lo puedo requerir voluntariamente. ¿Me lo pasa? El tema es que cuando yo pienso que eso podría de alguna manera obstaculizar la investigación, que yo le dé conocimiento previo, le solicite este teléfono al imputado, entonces me consigo una orden, ¿ya? Una orden del tribunal. Eso significa que el tribunal le da una orden de acuerdo a antecedentes y dice sí, le faculto, porque obviamente es una diligencia que ataca la intimidad de Claro. una persona. Porque todo mi Muy WhatsApp, intrusiva. mis teléfonos son muy
es algo parte de mi intimidad. Entonces requiere una autorización judicial. Ahora, eso no significa que inmediatamente vaya a ser por la fuerza, es decir, sino que siempre igual, con una orden, se le solicita, ¿cierto?, que me entregue, porque tengo una orden, ¿ya? Entonces también es voluntario, ¿me entiendes o no? Sí. O sea, Sí, puede ser voluntario. Ahora, si yo me niego, ya tengo la orden y se lo quito. Ya, Eso pero es, lo perfecto, que pero- primero se nos contó es que poco menos que él dijo, bueno, aquí está. Antes Claro. de cualquier cosa, aquí está, por favor. No, Revisen. por eso te digo, Y ¿no? no, yo y bueno, siempre- el fiscal dijo que no había sido así, lo dejó Claro, estoy clarito. contando que pueden coexistir las dos cosas. O sea, puede coexistir una orden y Sí, la entrega voluntaria. Lo entiendo. Lo que pasa es que el relato de la defensa, lo mismo con la declaración, dice, nuestro defendido prestó declaración. Sí, claro. Y tiene que salir Monsalve a decir, no. Yo voy llegando, me encuentro con él y me dice, yo no me acuerdo de nada. Señor, a usted le asisten derecho, tiene derecho a guardar silencio, que hay funciones policiales, se puede utilizar en su contra. Quiero decir que no me acuerdo de nada y lo siguiente me lo reservo. Claro. Esa es la declaración, no era una declaración. No, como no, tal. bueno, Dijo ahí que no había podemos- sido esa es otra declaración discusión, como si era una discusión. Bueno, el tema del contenido de este teléfono, obviamente la Fiscalía no puede utilizar toda la información del teléfono, ¿cierto? Tiene que relacionarse con los hechos que está investigando. Y ahí entonces tiene un punto, en general, la defensa, cuando dice, oiga, las conversaciones privadas, las conversaciones con el abogado defensor no pueden ser objeto de ni siquiera conocimiento de parte ni de utilización menos. O sea que por parte de la ojalá se investigación. hacía, porque los otros casos como Hermosilla se ha filtrado todo, pero sí, en claro. casos como el de Valdivia también hemos visto Lo que se han tenemos filtrado. claro. Tenemos claro que ahí hay tema, pero yo lo que quiero aclarar es eso. Ahora, lo que hizo el juez no corresponde en absoluto. O sea, no estoy en absoluto de acuerdo que el juez que no tiene la función de investigar haya intervenido para decir, borre aquí esto. Eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que se borró? Lo que tendría que haber hecho el juez es decirle, Fiscalía, usted incaute este teléfono y resguarde las conversaciones privadas y las conversaciones con el abogado defensor. Y le da la obligación a la policía de ese resguardo. ¿Qué es Ya, lo que eso. se pidió que se borrara para resguardar qué? Claro, lo que entiendo que se habría pedido es las conversaciones privadas con su familia y las conversaciones que tenía con su abogado defensor. Esas conversaciones Por que están secreto, protegidas ya, claro. lo hizo que lo borraran y eso no corresponde. Eso de no verdad. corresponde, exacto. Vamos a las cosas que suceden antes de la denuncia, que a mí me parece gravísima y ahí quiero volver contigo, Rafa, para que tú lo desarrolles y luego la Marisa acá lo explica. Porque cuando solicita a los detectives que se acerquen a la víctima, esto me parece de las cosas más graves de todas, que yo quiero saber tu opinión. Marisa, ¿qué se sabe que los detectives efectivamente se habrían acercado a la víctima y le habrían pedido qué? ¿O qué conversación habrían tenido con ella? Bueno, no sé si... Pues vamos con Rafa primero. para que sepa, más o menos, nos explique ese contexto. ¿Qué se dijo en la audiencia el día de ayer? Sí, a ver, no sé si se refieren al planteamiento del fiscal Armendáriz que dice que se acercó personal de PDI con sigilo a la, Sí, a la exactamente. eventual víctima. ¿no? Exactamente. Por ¿A ese petición punto de se refiere? Monsalve. Perfecto, a ver. Sí, es que ese es el punto. A ver, nosotros Que eso tenemos es lo que grave. establecer, y aquí yo quiero señalarlo, hay 5 claves en esta audiencia. Partamos por una de ellas, que tiene que ver, y me parece que hay una anterior. Lo que señala el fiscal Armendáriz en la jornada de ayer es que Manuel Monsalve hace una investigación paralela. Todo esto antes de la denuncia. Y aquí, donde él plantea, empieza a ocupar a personal de la Policía de Investigaciones para lo que ya se había dicho en parte, para que venga a revisar la situación en el Hotel Panamericano, donde estamos, en la Giseco, pero lo que no se sabía es que en esa investigación paralela, donde además él, en un acto que hay que ver cuál era la idea, entrega su teléfono también, y entendemos bajo la tesis de que él habría sido amenazado o podría haber sentido que también al momento de él no acordarse lo que ocurrió el 22 de septiembre, entonces él dice, bueno, hay una investigación, señores PDI, quiero saber qué pasa con las cámaras, cómo llegué, en fin, entonces pide todas estas diligencias. Y ahí pasa el celular. Bueno, eso preliminarmente, lo dice el fiscal Armendáriz, es antes de la denuncia por violación en su contra. Esa situación es la que él describe y además detalla este hecho que es extremadamente grave, comentado, no quiero meter ningún adjetivo que no corresponda, pero donde dice que él, el imputado, dice, le señala a personal de la PDI que se acerquen a la víctima con sigilo. Y Eso la es grave. intención no está clara. Pero Es que eso es que muy- la intención Eso no está clara, pero es se lo lee que entre llama más la líneas. atención. Rafa, Ya, dos pero lo cosas. hicieron. Espérame. Se lee entre líneas. Lo hicieron, se acercaron.
esa situación es la orden del imputado, es lo que dice, entendemos que es una funcionaria femenina de la Policía de Investigaciones, pero se llega hasta ahí, no se entrega más detalles de si se hizo o no, si se concretó o no, pero sí está el mandato en ese momento de quien se sentía con la potestad de hacerlo y le pide acercarse con sigilo a la eventual víctima. Rafa, ahí esto es muy interesante, vamos a ver una nota, pero quiero, por favor, antes de ir a la nota, por favor, déjenme cerrar esta idea. Que no solamente es lo que dice respecto a que se le solicita a funcionarios de la PDI que se acerque con sigilo a la víctima, no sabemos para qué, para cuidarla, para protegerla, para ver en qué malos pasos andaba. ¿Cuándo fueron los policías a la PDI a buscar todas estas imágenes? Rafa. El 11. El día 11 de octubre. ¿Qué es lo que dice Armendáriz ayer? Del 22 de septiembre, que cuando ocurre el hecho, que ellos terminan durmiendo juntos en el hotel y que dicen que no se acuerdan de nada, al 11 de octubre pasaron 3 semanas. O sea, en 3 semanas, eso dice, el hombre a cargo de la seguridad del país no tomó conciencia de lo que había ocurrido. O sea, 3 semanas después dice, oye, ¿sabes que hace 3 semanas pasó esto? Terminamos los dos desnudos en una cama, no me acuerdo de nada. No es cosa que me quieran chantajear. Y solo entonces se activa. Eso es lo que dice Armendáriz ayer. Es sospechoso que 3 semanas de una amnesia brutal y de pronto. ¿Y por qué es sospechoso? Porque lo que dice Armendáriz es que daría un indicio de que él, al verse acorralado, sabiendo que lo van a denunciar, empieza a elaborar una historia paralela para darle un sustento eventualmente a su coartada. Eso es lo que dice Armendáriz el día de ayer. Bueno, y dice que podríamos estar precisamente frente a 3 delitos. Hagamos una cosa, porque hay una nota muy completa del Departamento de Prensa con todos los hechos, las fechas, lo que aquí sucedió y qué puede enfrentar el ex subsecretario Monsalve. Lo vemos y luego lo comentamos con Marisa Navarrete y por supuesto con Rafa. Déjenos hacer nuestro trabajo, tranquilo, y vamos hacia la sala de audiencia, ¿ok? Abogada, buenos días. Mediática llegada de los abogados litigantes en la investigación contra el ex subsecretario Monsalve por un presunto delito de violación. Ya, voy a hablar después de la tutela, ¿ya? A una audiencia en que por primera vez se revelarían datos hasta ahora desconocidos. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo. No solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y consistió en una entrega voluntaria. No fue necesario ninguna medida de fuerza ni nada. Se le incauta, no es voluntario, se le incauta el celular al señor Monsalve. En un caso en que hay una relación laboral, ¿cierto? Tiende a haber una relación asimétrica así, ¿sí? En este caso la relación de asimetría es así. Lo que se investiga acá es un delito de violación. Eso es lo que se investiga. Desde la perspectiva que las audiencias son públicas, se evitan las filtraciones por cuanto es conocido el contenido completo de la audiencia y de la resolución, y por lo tanto se evitan trascendidos. Disposición del tribunal para permitir la transmisión de la audiencia, donde se relataron hechos inéditos de este caso. Lo que nosotros sabemos es que han habido gestiones previas, sin que mediara ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo, que su señoría no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a repetir. Nuevo antecedente desconocido incluso para la abogada que asumió este miércoles la representación de la denunciante. Solo tenía noticia del tema de las cámaras, algo sobre el teléfono, pero el tema de los funcionarios de la PDI que habían ido al domicilio de mi representada es primera noticia que tengo. Visita que la PDI habría realizado al departamento de la víctima previo a la denuncia del 14 de octubre y que habría sido ordenada por Monsalve, uno de los hechos fundamentales para el Ministerio Público. Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra, pero además no cualquier jefe, es una figura pública, es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance.
Los persecutores detallaron qué ocurrió en el primer acercamiento entre el fiscal del caso y Manuel Monsalve, enfatizando que nada de lo que ocurrió ahí habría sido voluntario. El martes 15 de octubre, y con una orden de este tribunal obtenida de entrada, registro y de incautación, o sea, no se trata de diligencias voluntarias, se trata de cumplir una orden judicial, se concurrió hasta el Hotel Panamericano. En esa diligencia se incautó ropa, se registró la habitación, se levantaron piezas del mobiliario y se tomó una muestra de hisopado bucal. En esas pericias se habría dado una conversación con Monsalve que para la defensa es relevante. Solamente puedo decir que presta declaración sobre 3 puntos centrales respecto de los hechos que en ese momento eventualmente se estaban investigando. Entonces, para nosotros, eso evidentemente es una declaración. El señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. ¿Ya? Sucedería, palabra más, palabra menos. Pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, un minuto. Ese no es el único punto debatible sobre lo que ocurrió la noche del 15 de octubre y que se convierte en una de las mayores interrogantes de este caso, los celulares. Se le incauta, no es voluntario, se le incauta el celular al señor Monsalve. Lo que sucede es que el señor Monsalve no andaba trayendo el celular que anda trayendo siempre, porque se lo había entregado a la Policía de Investigaciones dentro de aquellas actuaciones que realizó preinvestigativas, predenuncia, le voy a dar ese nombre por darle alguno, y se lo entregó a la Policía de Investigaciones. Ese teléfono se lo devolvió la Policía de Investigaciones posteriormente, y eso es lo que origina que haya 2 teléfonos. Antecedente que se conoció cuando prestó declaración la jefa de inteligencia de la PDI, lo que además habría estado en conocimiento del ex jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente. Fue el propio magistrado quien leyó parte del testimonio. Para revisar si le habían extraído información, se llevaron el celular a sus oficinas de calle Pedro Valdivia, en Ñuñoa, para efectuar el análisis en dicho lugar, por lo que el imputado Monsalve sacó el chip y se lo instaló a otro teléfono. Luego señala que el miércoles 16 de octubre le devolvió en su oficina este último teléfono celular al señor Monsalve, entregándolo a su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente. Por lo tanto, nos dimos cuenta en ese momento que nos faltaba un teléfono. Entonces, como no sabíamos si podía haber algún otro adicional a este, es que la autorización se pidió, y así consta, en términos plurales. Teléfonos, computadores, y recalco las S final, tablets, etc. El viernes 18 de octubre, funcionarios de la PDI se presentan en la casa del abogado Arias, donde se encontraba Monsalve, y le incautan nuevamente un solo celular. Al momento de que se nos señala de que venían a buscar objetos electrónicos, nos señalan que son solo los objetos electrónicos que tenía al momento de los hechos que se investigan. Y de hecho fue en ese momento, y a propósito de eso se genera todo este problema, que él dice, oiga, pero yo también tengo este teléfono. Pero dicen, no, eso no tiene en realidad vinculación con los hechos que se investiga porque fue adquirido, de hecho, el 16 de octubre. Sin embargo, esto habría sido un error del funcionario policial, a quien se le ordenó devolverse a buscar ese otro equipo, del que durante largos minutos se debatió si incluirlo o no dentro de las pericias. La pregunta es, ¿pido el celular ahora? Entendemos que su señoría es necesario para efectos de que usted pueda tomar las decisiones que exige la norma. ¿Le puedes pedir...? No, yo le pido a Felipe. El juez accede a que en el mismo tribunal se borren las conversaciones de Monsalve con su cónyuge, hijas y abogados, y todo el resto de la información queda a disposición para la investigación de esta y otras acciones que habría cometido Monsalve entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre, lapso de tiempo fundamental para la Fiscalía. Se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y sobre todo qué es lo que ocurrió entre tanto. Pero esa preocupación le viene 3 semanas después. Antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado.
El objetivo de esta audiencia era obtener la mayor cantidad de información posible para trabajar en la defensa respecto de quien estamos muy ciertos de que es inocente de las imputaciones. Investigación que apunta a las diligencias solicitadas a la PDI, levantamiento de cámaras, su principal celular no entregado a la policía y por sobre todo la orden de que funcionarios policiales habrían recibido de ir al departamento de la víctima, todo antes de que se realizara la denuncia. ¿Qué declaración puede dar sobre la gravedad que implica el hecho de que el ex subsecretario en su cargo haya pedido a la PDI que fuera al domicilio de la víctima? La investigación está recién iniciándose, es un punto en el que coinciden todos, incluso el juez y el fiscal. Hay elementos suficientes para entender que la investigación pudiera haber sido alterada en términos de sus inicios, o que al menos hay un conocimiento anterior al propio Ministerio Público respecto de determinadas situaciones de la investigación. Parte de los argumentos con los que el juez determinó dar un plazo de 15 días para que la defensa tenga acceso a los antecedentes no reservados y el secreto de la investigación por un total de 40 días, tiempo en el que se recabará la información para una eventual audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior. Ya, muy detallada la nota extraordinaria del Departamento de Prensa. Partamos un poco por lo que estábamos hablando antes de ir a la nota, que es un poco también el cierre, que es ir al Departamento de la Víctima. Cuando el fiscal dice que se solicitó el ex subsecretario Monsalve a los detectives que se acercaran a la víctima, y el fiscal dice, se acerca a los familiares. Se integra también a la conversación Nelson Salas, abogado penalista, experto en delitos sexuales. Muchas gracias, abogado, también por acompañarnos. Y profundicemos, quiero partir con Marisa, este hecho que a mí me parece de una gravedad impresionante, porque ¿cómo se puede leer que él le pide a los detectives algo así? Se puede leer como un nuevo acoso, se puede leer como aclarar una situación, una manera de presionar. ¿Tiene derecho a pedirle a los detectives que hagan eso? No, por supuesto que no. Yo creo que, bueno, esa situación complica bastante la situación del ex subsecretario, porque evidentemente aquello se ve como una obstaculización a la investigación, a pesar de que no existía una investigación. Sin embargo, esos antecedentes dan pie para pensar que querría no solamente que la víctima, ¿cierto?, controlarla, que podría también sentirse intimidada si ella ve que hay personal que la está siguiendo y podría verse motivada a no denunciar. Entonces, exacto, sí, claro, podría ser considerado de esa forma. Pero si tú le sumas además que mandó a los policías, que no le correspondía hacer diligencias, ¿cierto?, por cierto, también es que todo ese conjunto de antecedentes da pie para sostener que él estaba tratando de alguna manera de evitar, ¿cierto?, que esta presunta acción, ¿cierto?, pudiera tener otros ribetes. Recordemos que ese tipo de situaciones ocurrieron hace ¿cuánto? ¿10 días? Estamos 20, ¿sí? Estamos día 24. Hace 10 días. Lo que condice con lo que ha señalado la defensa de la víctima, que dice que ella está presentando fuerte temor, incluso por su vida, y persecución, lo que la tiene con una situación de un estrés y una situación psiquiátrica bastante grave y con una licencia médica. Uno podría entender si de pronto ves que te están siguiendo. Hay abogado, yo entiendo que su especialidad son los delitos de connotación sexual, pero como abogado, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué momento la institucionalidad se pone tan feble, tan líquida, que el subsecretario se siente que tiene el derecho de decirle a la PDI que inicie una investigación por algo que pasó hace 3 semanas y que de ahora me acordé? Efectivamente es algo que no le corresponde, legalmente no le corresponde, constitucionalmente no le corresponde, pero precisamente en relación a delitos sexuales, este es un delito sexual, un delito que es de género. Tan pronto la Fiscalía muchas veces recibe una denuncia, antes que haya una audiencia o se genere una audiencia, tiene la posibilidad de establecer medidas de protección en favor de la víctima, precisamente para evitar circunstancias como esta, que es lo que ocurre en este caso. La víctima aún no denuncia y el imputado, hoy en día imputado, efectivamente ordena una diligencia, una gestión que llama mucho la atención. Mucha gente no lo sabe, pero los funcionarios de la PDI portan armas, ¿ya? Y en un contexto que a uno lo sigan, un funcionario de la PDI, o se acerquen a preguntarle por su estado de salud o si refiere a algo relevante, cuando un funcionario porta un arma, la verdad es que es bastante intimidante. Yo muchas veces he acompañado a clientes a declarar en una oficina de la PDI sin ningún riesgo, y aún así me han referido
que el contexto de que un funcionario esté al lado tomando una declaración con su arma de servicio lo intimida. Entonces, acá estamos hablando de una presunta víctima que sufrió un delito sexual, existe una diferencia o asimetría en cuanto a poderes y además es, por lo menos podemos decir que, no sé si intimidada, pero sí presionada en un contexto como este. Y eso, ahí te quiero preguntar, Marisa, puede, por ejemplo, porque obviamente hay que investigar mucho para llegar a comprobar aquí los delitos, que se pueden presentar 3 tipos de delitos, pero puede llegar a decir, por ejemplo, la Fiscalía, aquí hay un actuar de culpable, por así decirlo, de hacer ciertos hechos, de hacer averiguaciones, de presionar a la víctima, o incluso podría haber, no tengo idea, quizás otro delito, yo no soy abogada, de amedrentamiento previo. Bueno, como lo que pasa es que como no tenemos toda la información, no sabemos en qué contexto es esto. Recordemos que él ha dicho, o se supone que ha dicho, que pensaba que iba a ser víctima de una extorsión, ¿ya? Eso es lo que ha dicho, no sabemos si eso es verdad. Yo creo que esa información, claro, justificaría a lo mejor de tratar de enviar a la policía porque voy a ser víctima de una extorsión. Ahora, yo no creo esa versión, personalmente. ¿Por qué no la creo? Porque una víctima de delitos sexuales puede demorarse en denunciar un delito. Sabemos que eso es parte de lo que se conoce. Pero algo ya no prescribe. Pero en el caso de él, si él creía que había sido víctima de algún delito, tenía que haber denunciado el mismo día, el otro día, cuando supo. El mismo día, el lunes, cuando no fue a trabajar, no, porque estaba no 3 con semanas el después. hachazo. Así es. Ahí podría haber hecho la denuncia. Claro. Vamos viendo lo que se dijo ayer, justamente en esta audiencia, que, como conversábamos acá en off con el abogado, parece que fue salido para atrás la parte defensora de Monsalve respecto a lo que se señaló. Lo que vamos a ver a continuación es cuando justamente Armendáriz dice, pasaron 3 semanas y de pronto se preocupó de la seguridad nacional a través de un posible chantaje a la figura que era el SAR contra la delincuencia. Hubo una actividad previa, no la calificaría, no sabemos de qué naturaleza es, en cuanto el imputado, aprovechándose de su condición y del tipo de funcionario público que era y su contacto con la Policía de Investigaciones, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, su señoría, que esto para el Ministerio Público es importante. Los hechos ocurrieron del 22 al 23, 22 al 23 de septiembre. Pasó el día 24, el día 25, el día 26, el día 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta el 10 de octubre. Sucedería casi 3 semanas en que esta gestión no se hizo. Y hasta donde sabemos, el imputado no comunicó esta situación a nadie en términos oficiales, en razón de su cargo. Estoy hablando, a lo mejor lo habló con sus incointos, pero no lo hizo. Lo hizo 3 semanas después. Y 3 semanas después se empezó a preocupar de qué es lo que pasó, por qué tengo esta memoria borrada y sobre todo qué es lo que ocurrió intertanto. ¿Sufrí algún tipo de atentado? ¿Me clonaron el teléfono? ¿Tengo algún dispositivo para obtener información? ¿Fui objeto de alguna suerte de secuestro? Pero esa preocupación le viene 3 semanas después, casi 3 semanas después. Antes no. Su señoría, creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino lo que obedece es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Ese es el punto, que iba a ser imputado. Ya, buen punto ahí. Sí, pues, por el supuesto. tiempo que ocurre entre un hecho y el otro. Aquí mencionaban los abogados el actuar errático. Correcto. Es bastante frecuente ver cuando una persona entiende que existe un riesgo relevante en su contra, en este caso un riesgo penal, que determine en un corto periodo de tiempo entre la ocurrencia del hecho y la denuncia algo que se llama actuar errático. Un actuar errático, un actuar sospechoso. ¿Este actuar errático lo hace per se culpable? No, pero debe hacerse cargo de su actuar y en este caso hacerse cargo de su actuar en este contexto, la verdad es que es llamativo. Vamos con el Rafa también, porque Rafa, para que vayamos pimponeando contigo, tú nos gatillas esos temas del actuar errático, vamos viendo punto por punto qué es lo que hizo, que uno dice, bueno, hay un actuar errático que se preocupa varias semanas después.
Claro, a ver, lo que estamos hablando es que, y como decía bien Eduardo hace instantes, en algún momento toma conciencia de lo que estaba pasando y en algún momento se acuerda de lo que hace, en ese caso, casi 3 semanas había pasado. 22 de septiembre, 23 de septiembre, ahí lo señala el fiscal Armendáriz. Pasa 1 semana, 2 semanas, casi 3 semanas. La primera diligencia que luego, y también el equipo de 24 horas accedió a las imágenes en el restaurante Ají Seco Místico, donde va personal de la PDI a hacer alguna diligencia que también tiene que ver con las cámaras, imágenes que en un comienzo se decían que no estaban, que no existían, que no había un software que permitiera tantos días. Bueno, esa es la primera diligencia reconocible hasta ahora y con lo que hemos sabido en la investigación. Eso es el 11 de octubre. ¿Cuándo ocurre el hecho? Lo repito, 22, 23 de septiembre. Pasa todo ese tiempo. Primera diligencia visible, observable, esa. Segunda, en este hotel, en el Panamericano también, porque empieza a observar las imágenes. Y eso se lo cuenta el presidente Boric cuando le dice, y el presidente lo dice en la conferencia de prensa, dice, me contó el subsecretario que vio en qué estado llegué. Por lo tanto, ahí es donde empieza a lucurar esta investigación paralela que está sosteniendo el subsecretario de Interior con quienes están a cargo de él, que son algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones, donde ahí se ven las imágenes, cómo ingresan. Eso habría sido testigo el subsecretario. Segunda diligencia. Tercera diligencia. Vayan a ver a la víctima, sigilosamente, al círculo íntimo también de ese fiscal. Y ahí es donde hay que ver qué fin tenía eso. ¿Tenía como fin amedrentar? Lo pregunto. ¿Tenía como fin asegurarse que la víctima o eventual víctima no hiciera la denuncia? Entonces, lo que a esta hora tenemos, Mari, Eduardo, en este primer punto, en las claves que yo les decía preliminarmente, es que pasados varios días, y lo señala el fiscal, él empieza a ordenar, a pedir diligencias a personal de la PDI. Esas 3 son las que sabemos hasta ahora. Yo te agrego algo ahí, porque si efectivamente, pongámonos en la hipótesis, son hipótesis, que efectivamente le estaba tratando de construir un relato donde su preocupación porque pudieron haber sido víctimas ella y él de algún brebaje que le echaron al alcohol y los iban a extorsionar. Él también para el relato es vayan a ver a la víctima, qué está pasando, a lo mejor a ella sí la están chantajeando ya, a lo mejor la tienen secuestrada, como tratar de demostrar a lo mejor para la construcción de ese relato de la preocupación que él tenía por la víctima que estuvo con él esa noche. Sí, es que por eso es fundamental la declaración de los policías. Ellos van a saber lo que les dijo el señor Monsalve para hacer lo que hicieron. Y también va a ser fundamental preguntarle a los policías, ¿por qué ustedes hicieron esto? Si ustedes no tienen obligación de hacer lo que este señor les diga, por muy subsecretario que sea. Ojo, es muy complejo, porque acá tú tienes un punto muy relevante. Cuando se analizan casos penales, mucho se analiza la lógica, la dinámica de las personas. Y efectivamente, si yo quiero reconstruir el relato y no me considero eventualmente culpable o responsable de un delito, hago parte a esta persona de la reconstrucción del relato. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de esto hasta acá, tú de esto hasta acá, y ¿sabes qué? Aprovechando que tengo un cierto grado de autoridad, hago parte de estas diligencias que serían autónomas, pero con un fin distinto. En este caso, al no hacer la parte, pareciera más que existe una cierta coacción o coerción, y es relevante. También es importante entender, tú dices, o se dice, ¿qué podrán decir los policías? Acá existe una infracción, ¿ya? Esa declaración es una declaración riesgosa. ¿Una infracción también de parte de los policías o solo de Monsalve? Es bastante delicado cortar el hilo ahí, porque hay que ver qué tan directa fue esa instrucción y en base a qué ley. Si es por ley de inteligencia, eventualmente pudiesen estar justificados, pero sabemos que es una declaración riesgosa. O sea, ese policía es bastante razonable que pudiese pedir asesoría jurídica a un abogado penalista antes de declarar, porque dependiendo de qué declare, pudiese verse eventualmente qué interesante lo que nos dice el abogado también, pero vamos a ver precisamente ese momento cuando el fiscal dice la relación del ex subsecretario Monsalve con la víctima, qué es lo que hace, la relación asimétrica, el poder que él tiene o tenía y cómo lo utiliza. Mira. Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra, pero además no es cualquier jefe, es una figura pública, es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance, no es cualquier jefe. Por lo tanto, si lo que nosotros sabemos es que han habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado,
ordenó llevar adelante diligencias con sigilo, que su señoría no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, por supuesto una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a repetir. Y esto es una investigación que está en curso, está recién empezando, y además de las razones propias de la intimidad de la víctima, están las razones del 182, que es clarita, la eficacia de la investigación. Esa es la fundamentación del Ministerio Público. Por supuesto queda sujeta a la ponderación de su señoría, como todo en un debate, pero hay una fundamentación y nos parece sólida. Por un lado tenemos una persona de peso en un delito, en un contexto de la esfera de la sexualidad de una persona que es subordinada suya y que lleva adelante actuaciones que podrían significar pérdida de evidencia, esconder evidencia, enmascarar, etc. Wow. Hay que comentar aquí lo que tú decías hace un rato, ¿eh? ¿Qué tanto favor, tanta ganada tuvo la defensa con esta audiencia? La verdad que pareciera ser, ¿cierto?, que, como tú bien señalas, salió un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque se expuso, ¿cierto?, a que dieran a conocer mucho más antecedentes de lo que se conocían, se expuso a que le dijeran que no y ha terminado, yo creo, de una posición más perjudicada que lo que estaba antes. En términos de imagen pública, Sí. que entiendo que lo relevante aquí es la verdad judicial, ya esa ahí se va a establecer, pero no podemos soslayar lo que la opinión pública está recabando de estos hechos. Yo creo que esto es como que le pone una palada más a la reputación o a lo que la gente presume que hizo Monsalve. Fue una audiencia que se transmitió en forma pública por el canal del Poder Judicial, en la cual efectivamente se dieron antecedentes muy relevantes. O sea, a mi juicio, si el ex subsecretario Monsalve entendía que existía un riesgo de prisión preventiva, el día de hoy debe estar más preocupado, porque la verdad es que no solo existen antecedentes que pueden favorecer la versión de la víctima, sino que también hay antecedentes bastante claros en relación a una obstrucción de la investigación. Y además, claro, porque tú dices algo súper interesante, aquí ya no estamos frente a solo un delito de violación, sino que estamos frente a 3 delitos: abuso sexual, violación y obstrucción o obstaculación a la investigación. Sí, puede haber una discusión si el abuso sexual se subsume o no en la violación. O sea, cualquier defensa relativamente especializada en la materia va a plantear que en realidad hay una violación solamente y que el abuso sexual se subsumió por ser actos previos. La violación es más grave, tiene pena más grave, por decirlo así en palabras sencillas, se come el delito menos grave. A pesar de que hayan ocurrido en momentos distintos, porque claro. se hablaba de eso que ocurrió el 1 de septiembre. Perfecto. No, en ese contexto es distinto. Y en ese contexto, el hecho del 1 de septiembre, lo que el fiscal Armendáriz refirió, que sería un delito de abuso sexual por sorpresa. Claro, cuando le roba el beso, supuestamente. Claro. Como hubo un fiscal, recuerden ustedes, que fue condenado también por un delito de esa naturaleza. Pero fíjate que el tema de la obstrucción a la investigación, esto lo dijimos el otro día, pero un poco aclaremos esto. La obstrucción a la investigación como delito requiere que una persona aporte antecedentes falsos a la investigación. Y ese no es el caso. Respecto del otro delito de obstrucción a la investigación, que lo podría cometer la policía, un fiscal del Ministerio Público o un abogado asistente, requiere que se destruyan pruebas, ¿cierto? O se oculten pruebas. Y esto tampoco configura este delito para él. Pero sí estos antecedentes fundamentan el hecho del peligro para la investigación si es que yo voy a pedir una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, distingamos estos dos escenarios porque son distintos. Ahora, pero podría darse que, bueno, no sabemos hoy día, que haya alguna prueba que desaparezca. Claro, pero por eso te digo, ese delito no lo comete cualquier persona. Ese es un delito, el delito que comete la obstrucción a la investigación, el tipo penal castiga a la persona que aporta antecedentes falsos a la investigación.
¿ya? Estos actos que serían actos de autoencubrimiento, ¿cierto? Yo, imputado de un delito, destruyo evidencia y eso no... Ahora voy al tiro con el abogado, pero quiero preguntarle al Rafa. Rafa, ¿qué se sabe? Porque primero se dijo, están las cámaras de seguridad, se vieron las cámaras de seguridad, ya no existen las cámaras de seguridad, se borran después de 2 semanas.